persona pero que no entendía qué quiere decirme o qué quiere decirme esta visión. Y vino una segunda vez y una tercera vez y dice que él no entendía, y mientras pensaba en lo que podría significar la visión, vinieron unos hombres preguntando por él, y el Espíritu Santo le habló y le dijo: desciende, porque hay unos hombres que te están buscando. Ve con ellos sin replicar, porque yo los he traído. Viajó con ellos y llegaron hasta Cesarea, y llegó a la casa de un gentil y le preguntó: ¿por qué me habéis hecho venir? Entonces Cornelio le contó por qué razón lo había hecho venir, del ángel que le había hablado, que yo fueron a buscarlo, que el ángel le dijo que este hombre, Pedro, les va a hablar cosas que les van a permitir ser salvos a él y a su familia. Entonces reunió a sus amigos y vino Pedro. Cornelio se imaginaba que Pedro era una persona tan importante, porque si el ángel no le dio el mensaje, sino que se lo iba a traer Pedro, recuerden que cuando llegó Pedro se le arrodilló, se tiró de rodillas, y Pedro lo hizo levantar. Pero lo que yo quiero resaltar es que Pedro entró a la casa de un gentil casi a regañadientes. Ustedes saben que para nosotros no entramos a la casa de un gentil, es abominable hacerlo. Y entró y dijo: yo entro porque entiendo que Dios no hace acepción de personas, por lo que veo que está sucediendo. Y vuelvo a repetirle, y no se preparó un sermón allá en la azotea: bueno, yo, como el Señor me va a llevar a la casa de Cornelio, usted voy a preparar un sermón para predicarle a los gentiles. No, si ustedes notan, es una sencilla explicación que les da. Ustedes saben de Jesús de Nazaret, que pasó con él esto. Y cuando les hubo hablado de la muerte, la resurrección de Jesús, entonces cayó el Espíritu Santo sobre los que estaban escuchando. El bautismo del Espíritu Santo en la casa de Cornelio es para ellos también una confirmación de un hecho que era inentendible para ellos, que los gentiles pudieran participar de esta salvación. Pero si los gentiles reciben el Espíritu Santo lo mismo que nosotros al comienzo, entonces ¿quiénes somos nosotros para estorbar al Espíritu Santo? Porque luego usted, del capítulo 10 al pasar al 11, encuentra que cuando Pedro regresó a Jerusalén, la iglesia estaba inquieta. ¿Cómo que bautizaste unos gentiles? Y entonces él contó todo lo que había sucedido y dice: y yo no era nadie para impedir que ellos fueran bautizados en el nombre del Señor, porque ya el Señor les había bautizado con el Espíritu Santo. Pero noten ustedes que la vida de la iglesia gira mucho en torno, en esos primeros años, sobre el bautismo con el Espíritu Santo. Es como permanente el Espíritu Santo. Y cuando Pablo se encuentra con el grupo de personas que habían oído ya algo de Jesús, les habían hablado de Jesús, pero en los mismos términos en que hablaba Juan el Bautista, porque parece ser que al lado de la predicación de Juan el Bautista se levantaron por ahí grupos que predicaban lo que él predicaba, y ellos creían que Jesús era el Mesías, y se bautizaban, no en el nombre del Señor, sino crees en Jesús el Mesías, sí, y se bautizaban para arrepentimiento. Pero ahora ellos, cuando Pablo llega, noten ustedes lo primero que les pregunta: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dicen: ni siquiera hemos oído que haya Espíritu Santo. Ni siquiera hemos oído eso. Entonces, ¿cómo fuisteis bautizados? Le comentaron que habían sido bautizados en el bautismo de Juan, y volvió y los bautizó de nuevo, oró por ellos y fueron bautizados con el Espíritu Santo, y dicen que eran como en total unas 12 personas. Pero lo que yo quiero resaltar es que ustedes noten el hecho de que el bautismo del Espíritu Santo está ligado a la vida de la iglesia desde que la iglesia comenzó. Que el hecho de que el Espíritu Santo hubiera llenado a samaritanos, a gentiles, era como la demostración de que las puertas de los cielos estaban abiertas también para esta clase de personas. De tal manera que para este tiempo, que han pasado ya más de 20 siglos, nosotros debemos mantenernos sobre la misma base. Es necesario que en la iglesia siempre esté
el poder del Espíritu Santo manifestándose, bautizando, tocando vidas. Los que tenemos ya años en el Evangelio, los que están llegando, los que se vayan convirtiendo, los que se vayan bautizando, todos deberíamos ir entrando y pasando por esa hermosa experiencia del bautismo del Espíritu Santo, porque encontramos que es fundamental en la Escritura, es fundamental. Luego, cuando uno ya entra en las cartas del apóstol Pablo, entonces todavía se resalta más la importancia. La carta a los Romanos, capítulo 8, por ejemplo, que habla acerca de la vida en el Espíritu, es una manera de llevarnos a entender la importancia, lo importante que es estar llenos del Espíritu Santo, estar viviendo en la vida del Espíritu. Y si uno lee, por ejemplo, Gálatas, capítulo 5, que habla del fruto del Espíritu Santo, y va uno encontrando en todas las cartas que definitivamente el motor de la iglesia y el motor en la vida de cada creyente es el Espíritu Santo. Entonces no podemos nosotros pensar en una iglesia sin el Espíritu Santo, y no podemos pensar ni aceptar la idea de un creyente sin el Espíritu Santo. Hace años atrás se hacían muchas conjeturas. Bueno, si un hermano no era bautizado con el Espíritu Santo, lo primero que decía era que se le mandaba al infierno, ¿no? Hermano no es bautizado con el Espíritu Santo, ya está perdido. No, eso no es así, porque ya vimos que la salvación no es resultado del bautismo con el Espíritu Santo, sino del nuevo nacimiento. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo, digamos que generó inquietudes a comienzos del siglo XX, 1900 y algo. Había mucha inquietud alrededor del Espíritu Santo, porque la gente, a ver, el movimiento del Espíritu Santo fue fuerte en la iglesia siglo I, siglo II y casi que siglo III. Ya a partir del siglo III en adelante, lo que tiene que ver con el Espíritu Santo comenzó a perder importancia en la vida de la iglesia. Uno, porque se introdujo el bautismo de los niños, de infantes, bebés, de meses. Entonces, como se bautizaba el adulto y recibía el Espíritu Santo, ahora están bautizando bebés, entonces no era de esperarse que el bebé hablara en otras lenguas. Y comenzó el bautismo del Espíritu Santo a perder importancia. Como el texto bíblico habla de que Pablo regresó con Silas a visitar las iglesias que había fundado y las iba confirmando, entonces el catolicismo sacó la idea de la confirmación. Entonces el niño se bautiza a muy temprana edad, pero se le confirma en su preadolescencia. Entonces le imponen la mano, lo declaran lleno del Espíritu Santo, pero ya se había descartado la idea y la posibilidad de que la persona, el creyente, hablara en otras lenguas. Mas, sin embargo, siempre hubo grupos de creyentes en todas las épocas que, al introducirse en el estudio de las Escrituras e inquietados por Dios, entendían la importancia del bautismo del Espíritu Santo, y ellos mismos recibieron el Espíritu Santo y ayudaron a que otros también lo recibieran. Pero de alguna manera se vinieron convirtiendo en personas extrañas a la vida de lo que en ese momento se llamaba la iglesia. Estoy hablando del siglo IV en adelante. Siempre hubo personas, siglo XI, siglo XII, siglo XIII, habían grupos fuertes de gente que recibían el Espíritu Santo. Hubo monasterios completos donde todos los monjes o monjas recibían el Espíritu Santo, porque encontraban en la Escritura y comenzaban a buscar a Dios, y el Señor los bautizaba con el Espíritu Santo. Pero luego, siglo XVI, con la Reforma se lleva a cabo a raíz de la decadencia moral y administrativa. La decadencia del catolicismo generó entonces ese movimiento de lo que se llamó la Reforma. La Reforma comenzó con ímpetu, con fuerza, pero luego de 1 o 2 siglos también declinaron ese ímpetu y surgió lo que fue el movimiento evangélico del siglo XVIII, y hombres que buscaron al Señor en
el anhelo de tener una mejor experiencia con Dios. Y la crítica es que la Reforma había entrado casi que en una etapa de intelectualismo, de academicismo,